Bienvenidos a la célula trinitaria María Hoy. Hijitos míos, los recibo en mi corazón inmaculado y los ofrezco al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que sean luz en el mundo. Madre, nos entregamos a ti. Guíanos, cúbrenos, acompáñanos. Cuando diste tu sí, dejaste todo por amor. Cuando diste tu sí, cambiaste al mundo y su dolor. Cuando diste tu sí, nació Jesús, Hijo de Dios. Cuando diste tu sí, diste a luz la salvación. Bienvenidos, queridos hermanos, en Cristo y en María. Sean todos bienvenidos a nuestra célula trinitaria María Hoy. Ese espacio donde como familia fraterna de los hijos de la Madre de Dios nos reunimos bajo el manto de nuestra Madre, la Inmaculada Concepción y Siempre Virgen, Nuestra Señora de la Nueva Alianza. Soy Leo Janón, su servidor en este programa, siempre acompañado de mis hermanos William Gracia y Germán Rincón, compañeros de camino y de misión. Y juntos, como hermanos, queremos caminar en la fe, en la esperanza y la caridad, siempre unidos en ese amor de Dios y de María Santísima, nuestra Madre. Y bueno, saludamos también con alegría y con espíritu fraternal a cada uno de ustedes, nuestra querida audiencia, que también son parte viva de esta célula trinitaria, donde el Espíritu Santo quiere obrar y renovar corazones. Hoy vamos a continuar en este camino hermoso del Seminario María Señal de Jesucristo, solo que ahora vamos a dar ese segundo paso. María, la esclava de Dios. Siempre buscando a la luz de Cristo ese ejemplo de María y la guía del Espíritu Santo. Y como siempre lo hacemos y como debe ser, tenemos que orar antes de comenzar, poniendo nuestro corazón en manos de Dios, bajo el amparo de María, la Inmaculada Concepción, y también la protección de ese varón prudente y justo San José, pidiendo el Espíritu Santo para que nos ilumine y nos conduzca en este momento. Así que empezamos bendiciéndonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señora y Madre nuestra, María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, en su nombre, por la acción del Espíritu Santo y por tu entrega y oración. Amén. 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 Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. Amén. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Amén. Amén. San José, varón prudente y justo, sé mi acompañante permanente y fiel. Amén. 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 Dios de la misericordia y del perdón, ten compasión de mí. Tú eres el agua viva que santifica y perfecciona. Lléname de ti. Destruye mi maldad con tu pureza. Fortalece mis debilidades con tu gracia. Transfórmame con tu poder. Yo no puedo ser perfecto sin tu ayuda. Tú no puedes perfeccionarme sin mi voluntad. No por falta de poder, sino por exceso de misericordia. Dios mío, te doy mi voluntad para que tú me perfecciones. Hazlo ahora, Señor. Destruye mi maldad. Lléname de ti ahora y aquí.
Dios y Señor mío. Amén. Amén. Bien, entonces, con el corazón dispuesto, adentrémonos en ese misterio de hoy, recordando siempre las palabras de nuestro Señor Jesús. Yo soy la luz del mundo, quien me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que caminemos juntos en su luz, de la mano de María, María nuestra Madre, María Santísima, quien ahora es la esclava de Dios. Habíamos hablado, queridos hermanos, sobre la pobre de Dios en la edición anterior y cómo esa virginidad tenía que penetrar eliminando, limpiando, vaciándonos de todo aquello que no es de Dios, sean riquezas positivas, sean riquezas negativas, pero siempre surge la pregunta, ¿y qué tal si no estamos completamente vírgenes cuando el Señor nos haga la propuesta de formar parte de su plan de salvación, de poder develar eh, sus planes para con cada uno de nosotros? ¿Qué pasa si no somos completamente vírgenes? Es decir, ¿qué pasa si de repente nos damos cuenta de que sí hemos limpiado bastante, si nos hemos vaciado bastante, pero hay algunos de esas riquezas que están súper bien arraigadas, están bien metidas, es decir, se vuelven unos vicios prácticamente imposibles al menos humanamente imposibles? Nosotros creemos que ya hemos hecho de todo y no lo podemos desarraigar. ¿Qué opinión les merece? Germán, para ir en la otra dirección. Eh, bueno, pues realmente lo primero digamos que como lo dijimos antes, la virginidad es un estado, proceso. No es un punto, no es una línea que vamos a cruzar, no es un momento, no es un sí o un no, no es blanco o negro, es gris. Ojalá cada vez más blanco, pero finalmente es gris porque es un proceso en el que vamos a ir cada vez vaciándonos más, cada vez liberándonos más y claro, las más difíciles eh, riquezas para soltar, para liberarnos serán las que estén más arraigadas, las que han estado más tiempo con nosotros, eh, las que, no sé, las inseguridades, tal vez cosas que vienen de la niñez, como lo decías, vicios que ya nos han controlado por mucho tiempo. Entonces, eh, la clave es tener presente que es un proceso que poco a poco nos va llevando a un estado cada vez más virgen, pero definitivamente no podemos esperar primero eh, llegar a un punto y ya terminar, o sea, el fin de nuestra virginidad será cuando el Señor nos llame a rendir cuentas, ahí será el final de este proceso porque siempre tendremos espacio para ser más y más vírgenes. Y también no caer en la decepción, ¿cierto? Cada vez que caigamos, pues lo más importante será volvernos a levantar y definitivamente eso pasará con este proceso de virginidad, especialmente para esos vicios más arraigados que serán más difíciles de soltar, pero pues siempre, mientras nuestra confianza esté en el confiable, eh, esto será posible y limpiarnos hasta de los vicios más difíciles está en sus manos. Lo importante para nosotros es confiar en Él. Orar, pedir la gracia, porque nosotros solos no lo podemos hacer. Orar para poder identificar aquellas cosas que nos alejan de la virginidad. Orar para que el Espíritu Santo nos guíe y orar para poder ser a ejemplo de nuestra Madre, Maestra y Modelo, y en esa línea poder persistir y resistir en ese camino, que como bien lo dice Germán es un estado proceso. Empezamos en algún punto nuestra espiritualidad que no es blanca ni negra,
tiene un espectro de grises y el objetivo es ir haciendo que ese gris sea cada vez más claro hasta que se parezca lo más posible al blanco. Por eso es un estado proceso. Vamos caminando, vamos identificando y orando. Hay que estar orando, ser oración todo el tiempo. Oración a María, oración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que en su infinita misericordia nos dé la gracia de poder ir acercándonos cada vez más al estado de virginidad, sabiendo y siendo conscientes de que es un estado proceso. Y pasar tiempo delante del Santísimo, ¿no? Esa es la luz que siempre, o sea, si tienen la bendición de tener el Santísimo expuesto, si tienen la posibilidad de ir a visitarlo, ponerse delante de su luz para conocerse ah, y, por ejemplo, descubrir estos vicios, estos problemas que tenemos, ¿no? Eh, sí, la oración definitivamente es la clave, pero la oración delante del Santísimo es muy fuerte y muy poderosa, dejarse iluminar por Él, escucharlo y pedirle su ayuda, pedirle la gracia de que los ayude a liberar o nos ayude a liberarnos de todo esto que nos aleja de Él. Yo complementaría con la confesión, el sacramento de la Totalmente. confesión, Sí. ponerte en estado de gracia. eh, es preferible confesarse mucho y, y a veces decir, ¿y esta semana de qué me confieso? Pero tenga la seguridad que algo hay que tengamos que confesar siempre. Eh, Ese es el primer paso, ¿no? Estar en gracia, eh, en mi opinión, para poder seguir hacia adelante. Sí, el tema de la virginidad, pensar en alguien de manera inmaculada para poder dar el paso del sí de María, porque sabemos que la esclava va en función de eso, ¿no? El Señor eventualmente le propondrá a María ese encuentro magnífico, ¿no? Con el ángel, ¿no? Y eso pues a ella la tiene en una posición, vamos a decir, eh, mm, propicia, porque ella está lista para decir sí sin ningún problema. No hay nada que la ate, no hay nada que se intervenga entre Dios y ella. Maravilloso. Y ahí es donde tal vez viene un poco es decir, cuando ya tenemos la claridad de que tenemos que anhelar la virginidad, porque eventualmente el Señor nos hará la propuesta y cuando llegue ese momento, pues estaremos en esa también disposición, tal vez no como María, pero sí de una manera bastante aceptable. Pues qué bueno encontrar que nos encuentre limpios, sí, que nos encuentre bastante vacíos, tal vez no enteramente, como él dijo a Pedro, ¿no? Es decir, no necesito lavarte todo, solo los pies, ¿sí? Entonces, vamos a decir que nosotros todavía tenemos esos pies sucios. Yo pienso en San Pablo cuando insistía al Señor que le quitara ese aguijón que tenía en la carne, ¿no? Y entonces, a mí esa frase me encanta que le dijo, te basta mi gracia, te basta mi gracia. Es algo muy hermoso porque pues ahí prácticamente le está diciendo que Él se glorifica en la debilidad. Entonces tiene mucho sentido el tema de la oración, porque solamente el que ora puede verdaderamente doblegarse ante Dios y decirle, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y, y reconocer eso, reconocer en la debilidad. El otro día estaba leyendo incluso la diferencia entre lo que era debilidad y fragilidad. Son diferentes. Creí que eran sinónimos, pero no, son diferentes. El Señor nos ha hecho frágiles, pero también nos ha hecho débiles, o más bien nosotros también nos hemos debilitado, ¿no? Y sin embargo, eso hace que nosotros aceptemos nuestra condición y que en realidad lo que Él está buscando en el camino, esa parte del proceso, no del estado, sino del proceso,
de la virginidad es reconocernos débiles y que tenemos que orarle a Dios. La oración en Dios es simplemente conocerlo más de cerca, entender que Él lo puede todo. Y cuando nosotros buscamos a Dios, al menos esta ha sido mi experiencia, yo también me he encontrado, porque yo me he reconocido nada, me he reconocido como una poquedad. Y entre más claro yo tenga eso, en mayor disposición estaré para decirle al Señor, ayúdame a estar en esta condición, solo tú puedes. Yo no puedo, tú sí puedes. ¿Sabes qué? Estaba pensando en esto, o sea, hace poco escuché una charla relacionada con el hijo pródigo, pero desde ese punto de vista del proceso que él tuvo. O sea, él en su soberbia, diría yo, le dijo al padre, dame lo que me corresponde. El padre, con todo el amor que nos tiene, lo hizo, se lo entregó y él, creyendo que podía, tomó esas riquezas eh, y por la falta de apreciar lo que era realmente, tomó esos dones del Señor, de su Padre en este caso, y los despilfarró, ¿cierto? Y llegó hasta ese fondo que fue lo que es alimentar a los cerdos, que tiene esa connotación con respecto a la fe judía, que es un fondo, ¿cierto? Es lo que llaman rock bottom para ellos de alimentar cerdos y casi que desear alimentarse de lo que ellos se alimentan. O sea, es tocar ese fondo y ahí reconocer esa debilidad y decir, si yo estuviera al lado de mi padre, así fuera como uno de sus empleados, estaría mucho mejor que acá. Entonces, es el proceso, ¿no? De sentirse que puedo, sentirse capaz, retar casi que al Señor y decirle, yo puedo aceptar y despilfarrarlo y luego volver. Es un proceso, y bueno, y encima de eso podemos hablar del amor del Padre, cómo vuelve y lo recibe y todo esto, pero lo traigo a colación es por eso, ¿no? Porque él primero se siente que puede y luego, hasta que no llega al fondo, no se da cuenta de que no podía y que entre los menores de los servidores de su padre, él estaría mejor que allá afuera en ese vacío que la palabra lo llama ese país lejano, pero realmente es como ese vacío en el que entramos cuando nos alejamos del Señor. Venimos del primer paso, que es la pobre, que concluimos que es una actitud, ¿verdad? De despojarse de todas esas riquezas positivas, negativas, etcétera, y tener un corazón humilde y una apertura total al amor de Dios. Ese es el prerequisito y el más importante, ¿verdad? O sea, esa pobreza, esa virginidad. Y luego saltamos a la esclava. O sea, vamos cumpliendo pasos de ese proceso. Em, ¿Qué es un esclavo? Y como dice la pregunta del capítulo anterior, que dije, ¿quién quiere ser pobre? En nuestro mundo de hoy, podríamos hacernos la misma pregunta. ¿Quién quiere ser esclavo hoy en día? Cuando la esclavitud ha sido abolida en la mayoría de los países, al menos en su forma, entre comillas, legal. Y volvemos a lo mismo que veíamos en el capítulo anterior, que no podemos hablar del contexto del mundo de hoy, sino que tenemos que hablar en un contexto espiritual. Así como hablamos de la pobreza espiritual, hablamos de la esclavitud espiritual. Y en el contexto bíblico, esclavo del griego duolum no significa una servidumbre forzada. En oposición, lo que significa es una entrega total, voluntaria a Dios. O sea, no es forzado, es 100% voluntario, a la voluntad del Señor, a la voluntad de Dios. Y eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Mm? Entonces, María, como tú decías en un momento, en Lucas dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No forzada, sino
100% voluntaria, le dice, haz en mí tu voluntad. Y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? La esclava del Señor. María, la esclava de Dios, después de que tenemos a María, la pobre de Dios. Se me ocurre ahí una cosa y es una diferencia entre los tiempos de hoy, entre pobre y esclava. Yo creo Ok, que ahora la sociedad de hoy tiene un problema y es que tiene esclavitudes de las que ni se da cuenta. Dice que somos muy libres, que somos muy, bueno, sí somos en general, porque se puede hacer lo que quiera, porque mi cuerpo mm, es mi cuerpo, hago lo que sea con él, es mi voluntad, es mi vida, o sea, todo decisiones, ¿no? Todo está alrededor de decidir y decidir, creyendo que eso es ser libre y finalmente terminamos siendo esclavos de otras cosas sin darnos ni cuenta, ¿no? Esclavos, mm, no sé, volvemos a vicios, pero puede ser, no sé, esclavos de Netflix, esclavos de una bebida, esclavos de cosas que ahora son tendencias, ¿cierto? Esclavos de TikTok, esclavos de Adicciones. Instagram, adicciones básicamente, pero es una esclavitud, porque ¿qué es eso? La esclavitud es yo no tengo voluntad, mi voluntad pertenece a algo externo. Y ahí eso también explica por qué María la esclava de Dios, ¿cierto? Porque su voluntad ya está entregada a Dios y en ella acepta que en ella se haga la voluntad de Dios. Esa es esa esclavitud que pues es la esclavitud óptima, ¿cierto? Entonces ser esclavo no es malo por ser esclavo, sino depende esclavo de, ¿cierto? ¿En dónde está mi voluntad? ¿Quién controla mi voluntad? Si mi voluntad la controla el último TikTok, pues lo más seguro es que no estemos muy bien. Pero si mi voluntad, como María lo hizo, la controla su Señor, como ella lo dijo, hágase en mi segunda palabra, pues está en el camino correcto. claro, pero ahí es una esclavitud con amor y libertad, ¿no? Que es diferente a la esclavitud de un ser humano sobre otro o estas esclavitudes que tú acabas de mencionar, porque ella simplemente por amor y con total libertad dijo que se haga en mí. Yo soy la esclava del Señor. Son approaches, ¿cómo se dice eso en español? Disposiciones. Disposiciones diferentes y diametralmente opuestas, ¿no? De acuerdo. Al momento en que ella dice que se haga en mí. ¿Y por qué diametralmente opuesta? Porque María es la mujer más libre y es la mujer más poderosa. O sea, ¿quién más poderosa que la madre de nuestro Señor? Con todo eso es la más humilde y se hace esclava por amor y pide que se haga en ella su voluntad para servir y para entregarse totalmente. Eso es muy, muy, muy grande y raya los límites de la incomprensión, ¿no? Por lo contradictorio que puede pasar, que puede parecer. Y lo profundo. Y lo profundo. Sí, de hecho, yo creo que coincido con ustedes. La verdadera esclavitud no es la esclavitud externa, ¿sí? No es una opresión física. Creo que estamos ya bastante, vamos a decir, lejanos de eso, ¿no? Ya no hay grilletes, ¿sí? Ya no hay opresiones legales. Creo que todo eso se ha abolido, si se le puede llamar de esa manera. Ujú. Lo que estamos viviendo son las esclavitudes internas, donde el esclavo sigue siendo uno, pero el esclavizador es uno, no es alguien más. Sí, existirá el mal, por ejemplo, en el caso del pecado, ¿eh? Aquí no estamos hablando de pecado, estamos hablando de una esclavitud, que puede redundar en pecado, por supuesto. Un vicio puede redundar en pecado, pero no necesariamente. Entonces, si hablamos del pecado, pues así como existe la tentación, ¿sí? Esa es la amenaza externa, pues también está la concupiscencia.
Es decir, es esa debilidad interna, el ser propenso a pecar, ¿sí? Ese es, en este caso, la esclavitud interna es precisamente esa propensión, ¿sí? A no poder desarraigar ese vicio, esa adicción, esa dependencia. Y a mí me parece muy, muy, muy puntual con respecto a esto. Y ahí es donde uno, cuando termina reconociendo lo último que le hace falta para ser totalmente virgen, es cuando realmente el Señor la corona con una nueva esclavitud, ¿sí? Como dice el dicho coloquial, un clavo saca otro clavo, ¿sí? Llega un momento en donde solamente el sometimiento, o sea, enhorabuena llega la propuesta de Dios a nuestras vidas, porque en ese momento solo hacía falta esa esclavitud que termina disipándose, desintegrándose con esta nueva esclavitud por amor, como lo decís, William, esa esclavitud por amor. Y entonces ahí es donde viene lo que creo que vale la pena mencionar, y es que nuestra libertad es una moneda de canje. Nuestra voluntad es una moneda de canje. ¿Sí? Es decir, nosotros nos sometemos por amor, por voluntad propia, ¿sí? A una obligación. Una obligación en este caso de las más nobles, que es el amor a Dios. Y bueno, si les parece, vamos a la pausa y regresamos porque Tan hay un rápido tema, ya pausa. ya la Bueno, pausa vamos. Ok. impresionantemente vuela. Vamos a la Entonces, y pausa. al regreso tocamos un poco más el tema sobre, les dejo esta pregunta. Así como la virginidad es un estado proceso, la esclavitud a Dios también lo es. Ya volvemos. Sigan caminando, hijitos de mi alma. No teman las pruebas. Yo voy delante de ustedes, como estrella que guía. Madre, seguimos tus pasos. No tememos, porque tú eres nuestra estrella. Ok, estamos de vuelta. Bienvenidos otra vez a su programa, María Hoy. Estamos aquí, este es su servidor, Germán Rincón, y mis amigos y compañeros de programa, Leonardo Janón y William Gracia. Cuando salíamos del segmento anterior, Leo, nos dejabas una pregunta. ¿Es la esclavitud también un estado proceso? Y pues yo me voy a aventurar a decir que sí, porque finalmente si la virginidad es un requisito para estar preparados para entrar a esa esclavitud, pues de la misma manera esa esclavitud tiene que ser gradual, tiene que ser un ir y venir, un esforzarnos cada día, un ir de menos a más, pero con subidas y bajadas. Entonces yo diría que sí, es un estado proceso. No sé qué tal estuvo mi respuesta. Bastante bien, pero antes de contestarte eso, vamos a ver qué piensa William. Ajá. Sí, definitivamente sí es un estado proceso. Eh, volvemos al sí de María. Volvemos al sí de María. El sí de María empezó un estado proceso de maternidad en ella, históricamente, y de ahí todo lo que se desencadenó después de ese sí, ¿no? Eh, María, sin saber qué estaba pasando, sin entender qué estaba pasando, por qué un ángel se me aparece a mí, me viene con estas palabras y me pregunta esto, dijo sí. Y con los riesgos y las consecuencias que conllevaba en ese momento, que es tal vez un tema mucho más profundo, ni siquiera lo pensó, ni simplemente dijo sí. Y hace 2000 y tantos años cambió la historia de este planeta. Porque no estamos hablando de una fábula, de un cuento, no. Estamos hablando de una mujer real en un estado de virginidad, en un estado de disposición y en una actitud
de querer ser la esclava del Señor y dijo sí. Y cambió el mundo. Y de nuevo, repito, siguió en ese proceso. Y el proceso después de la muerte y resurrección continúa hasta hoy, 2000 años después. Y en nosotros debería darse también. Estamos llamados a eso. Así como estamos llamados a ser vírgenes y trabajar en ese estado proceso todo el tiempo, también estamos llamados a estar en el estado proceso de esclavitud, que es usar nuestra libertad para ese amor sin límites que María nos mostró. Y a mí se me ocurre una cosa para complementar es, finalmente seguimos viviendo Claro. y seguimos, o sea, no es que en el momento en el que aceptamos nuestra voluntad desaparece, seguimos, nuestra voluntad sigue ahí, por lo tanto, tenemos que activamente seguir entregándola, Claro. seguir sintonizados o esforzándonos por sintonizar nuestra voluntad o entregársela a Dios, ¿no? Pero es es diario, es un sí diario que tiene que seguir y cada día tenemos que empezarlo y seguirlo y vivirlo, dando ese sí y entregando nuestra voluntad. Entonces ahí está otra razón por la que no puede ser o tiene que ser más bien un estado proceso, porque de aquí hasta el final de nuestra vida tenemos que estar entregando, perdón, poniendo nuestra voluntad en las manos del Señor, así como lo que hablábamos en el programa anterior de ser como niños, de tener esa confianza en el Padre. Ujú. Pues en este caso es eso, ¿no? Confiar en Él diariamente y dejarlo que Él, como Señor nuestro, haga su voluntad en nosotros. Y María hoy. Este programa se llama María hoy. O sea, María hoy sigue en estado proceso de virginidad y en estado proceso de esclavitud. Y nos invita con su modelo de vida a nosotros a seguir ese estado proceso de esclavitud. A nosotros probablemente no se nos presentan ángeles, como se le presentó a ella, pero se nos presentan situaciones, se nos presentan adversidades, se nos presentan desafíos, personas, familiares, y, y no entendemos. Como María, no entendemos, o sea, ¿por qué esta persona, por qué esta situación, por qué me pasa esto a mí? Y al final, como ella, podemos decir que se haga en mí según la voluntad de Dios, sin entender, sin saber por qué o para qué. Hay situaciones que se nos ponen al frente para ayudarnos en ese proceso de virginidad. Y si estamos en el mismo proceso de esclavitud y estamos en capacidad y en actitud de decir, acepto la voluntad de Dios, aunque no entienda, vamos a seguir ese modelo de María que es el que nos lleva a Jesucristo. Cuando pienso en el Fiat de María, por cierto, las respuestas son maravillosas. No soy quien para evaluarlas. Ok, no hay respuestas buenas ni malas. Simplemente yo creo que fue una invitación para realmente pensar en lo lapidario, ¿sí? De un sí tan hermoso de una criatura virgen, ¿no? Y yo creo que la respuesta de ese sí maravilloso de María, en el que sí, yo concuerdo con ustedes, es un estado proceso, es el sí que se respalda con la acción. ¿Mm? Y la mejor manera de definirlo, quiero volver a ese capítulo hermoso de Mateo, capítulo 5, donde están las bienaventuranzas. Cuando yo empecé a estudiar más a fondo ese tema a raíz bueno, de un sacerdote muy amigo nuestro que dijo que los mandamientos en cierta manera, pues sí, marcan ese buen actuar, ese buen comportamiento del joven rico, ¿Mm? pero que tenía que ir a más, que es el verdadero seguimiento a Jesucristo. El decirle sí a Jesús es el del verdadero cristiano
en un punto que lleva al extremo. Y el mismo Señor Jesús lo dijo antes, lo dijo en ese capítulo 5 de Mateo. Él, los primeros 11 versículos, dice bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Pero hay un momento en donde él empieza a confrontar los mismos mandamientos. Y justo en el capítulo 36 y 37. El 36 habla de él, no jurarás, no, o sea, en otras palabras, no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Ese es no jurar. No hay necesidad de jurar. Eso es lo que él está diciendo. No jura, tampoco jures por tu propia cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Y dice, digan sí cuando es sí y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se le añada, miren qué radical que nuestro Señor Jesús dice, viene del demonio. Es decir, el nosotros no honrar nuestra propia palabra es cosa del demonio. Entonces, el sí, que viene siendo un sustento de todas nuestras acciones futuras, que en este caso en el seminario María Señal de Jesucristo, que estamos viendo el recibir a Jesucristo, cuando vemos los pasos de los otros dos vocablos de María, el vivir y el dar a Jesucristo, bueno, si ese sí no es sostenido, si ese sí no es sí, y de repente puede que no sea así, puede que sea no, pues entonces será cosa del demonio y por lo tanto, pues no podremos vivir ni a Jesucristo, ni mucho menos poderlo dar. Entonces, a mí me parece fantástico. Y hay un tema que sí me gustaría traer a colación con cada uno de ustedes y es el siguiente. Si ella, si ella dio el sí de esa manera tan fiel, ¿por qué preguntó? ¿Por qué preguntó María? ¿Y cómo podrá hacer esto? Pues no conozco, varón. ¿Por qué no dio el sí inmediatamente? ¿Qué se les ocurre? ¿Dudaba acaso? ¿La pensó? Espérame, antes de dar el sí, ¿qué implica esto? ¿Habrá sido esa su pregunta? ¿O la pregunta en qué razón iba dirigida? Eso iba a decir yo, que realmente eso no era lo que quería decir. O sea, no estaba dudando de lo que iba a pasar, sino simplemente conociendo las condiciones eh, humanamente, dijo, pues explícame cómo va a ocurrir. O sea, es más o menos, no exactamente qué tengo que hacer, pero de alguna manera hay algo que yo tenga que hacer y más o menos, no, esto va a pasar así, o sea, el Espíritu Santo se posará sobre ti, etcétera. O sea, lo que le dice el ángel de cómo va a ocurrir. Entonces yo creo que es una curiosidad humana que no es exactamente dudar, sino simplemente, creo yo, la apertura que tiene el Padre a nuestra curiosidad y sabe de nuestra humanidad. No sé si es lo primero que se me ocurre, no sé si esté hablando de una herejía o algo parecido, pero creo que yo, ¿qué es eso? Que es una curiosidad humana, simplemente. No sé ustedes qué opinan. Doctrinalmente no es contradictorio, porque pues simplemente es un misterio. Estamos coqueteando con el misterio, Ujú. ¿sí? Entonces ahí viene la pregunta. Ahora, en esos días sucedió lo mismo con Zacarías, ¿sí? El Señor se le aparece en el altar. Cuando él estaba solo en el altar, porque él fue escogido entre los otros sacerdotes para estar en el Santo Santorum, ¿sí? Y hacer ofrendas por el pueblo. Y en ese momento se le aparece el ángel y le dijo que su esposa iba a tener. Y qué fue lo que él también preguntó? Pues, ¿cómo será esto? Pues nosotros ya somos de edad avanzada. ¿Y qué sucedió ahí con el ángel? ¿Ustedes se recuerdan? ¿Qué le hizo a Zacarías? Quedó mudo hasta... Quedó mudo por no haber creído. Así le Mm. dijo, por no haber creído, quedarás mudo hasta que Bueno, pero la se le pregunta del presentara el millón es, no niño. me acuerdo las palabras textuales, pero ¿fue simplemente cómo será esto o él realmente, más que dudar, negó? Y insisto, puede que sea igual, pero estamos coqueteando con el misterio. Me gusta esa práctica de coquetear con misterio, pero sí, literal, es un misterio.
Y pues es interesante explorar ¿Qué cómo dice William? funciona la voluntad. Yo estoy medio sin palabras. Eh, yo creo que en su humanidad, a pesar de ser la Inmaculada Concepción, eh, una chispa de lógica dijo, pero tú vienes a decirme que voy a tener un hijo y ¿cómo? O sea, no hay forma. Si yo estoy virgen, no conozco varón, ¿cómo es posible? O sea, no es que haya dudado, yo creo que es un poquito de lógica humana que hizo falta en ese momento. O sea, el ángel no llegó con el párrafo completo. Yo llegué a decirle, óigame, usted no conoce varón, pero por obra y gracia del Espíritu Santo esto va a pasar con usted. Entonces, O sea que si ella no sí hubiera o no. preguntado, esto no hubiera quedado grabado en la Biblia. Es muy posible. No, no estaría documentado si no hubiera preguntado. Pero yo creo que es eso. Ahora, estoy contestando desde la ignorancia, desde simplemente ponerme en una posición de estar en ese momento y decir, viene un ser y se me para enfrente, un ser luminoso, un ser de luz, y me dice que esto me va a pasar. Y digo, ¿y cómo? ¿Y de dónde? ¿Sí? Ah, sí, así, así. Pues sí, o sea, igual, y como yo decía hace un momento, hay muchas cosas que ella no entendió, no supo, pero finalmente dijo sí. Porque como decíamos ahorita, tú decías, hay que ser como niños. Y los niños tienen confianza. Y ella tenía confianza en Dios, era una mujer preparada desde siempre para el propósito que cumplió. Entonces, a pesar de eso, lo que yo humanamente pienso es que ella también tuvo esa, ¿y cómo va a pasar esto? No está diciendo que no, no está diciendo, pues si esto no es así, si no hay A, no hay B. No, simplemente dice, ¿cómo va a pasar? Y ya el ángel les dice, va a pasar así. A mí me parece fantástico porque les digo una cosa, Ahora, está buena la pregunta para generar, ¿verdad? sí, señor. ¿Verdad? Controversias. Sí, señor. No, yo diría, sí, lo decimos de una manera jocosa, ¿no? El coqueteo con el misterio, pero en realidad es eso. En realidad es eso, es realmente ver qué es lo que el Espíritu dice en nuestro corazón, porque nosotros queremos creer lo que a nosotros se nos ha adoctrinado en nuestra iglesia, se nos ha enseñado la doctrina, y es que ella es concebida inmaculada. Ese fue su momento, su pináculo, de los varios antes y después que tuvo María Santísima. La anunciación y la encarnación fue impresionante. De hecho, ese fue un misterio escondido hasta ciertos años dentro de la existencia de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque el que lo registra es Lucas, el evangelista, el médico, el que se acercó a María, el que se acercó a su mamá a consultarle, a preguntarle cómo era. Muchas de las historias de la Sagrada Familia vienen precisamente de Lucas. Mm. Entonces, y eso regala esa misma curiosidad, ¿sí? Es que yo creo que ahí está el punto, no es duda, No es duda, es curiosidad, es es deseo curiosidad. de conocer el plan de Exacto. Dios. Mm. Recordemos que la madre, recordemos que nuestra mamá María es la mujer perfecta. Mm. Y en la Biblia, la mujer perfecta, a la sabiduría se le conoce como la mujer perfecta, ¿sí? Y entonces ahí creo que viene un elemento clave. María estaba teniendo un encuentro con el misterio. Y es propio, es propio. Aquí María nos está modelando ¿a qué? A que nosotros, cuando tengamos esos encuentros, nosotros también nos formemos en nuestra fe. No sea un sí ignorante, no sea un sí ignorante, sino que realmente existe ese encuentro. Ahora, ¿qué le dijo el ángel? Le dijo algo que ella inmediatamente en su lógica conectó. Por ejemplo, cuando le dijo, sí, el Espíritu Santo vendrá sobre ti como una sombra.
y entonces, porque ese hijo es hijo del Altísimo, esto, lo otro. Ella no hizo, claro, está lógico. No, la debe haber dejado más perdida aún, porque es un encuentro con el misterio. Cuando uno se encuentra con el misterio, yo lo veo como que estás abriendo la puerta a una cosa vasta, vasta. Y entonces ella empezó desde ahí a hacer una de las cosas más lindas que hace María, guardar en su corazón. Ese pasaje de la Anunciación no dice precisamente eso, pero ya fue cultivando en ella eso, que cuando encontraba los misterios que no entendía completamente, los guardaba en su corazón. Y llegó un momento en donde ese tesoro de ella, pues se abrió. Ese pergamino también se abrió y esos misterios ahora se nos han revelado gracias a ella. Sí. Entonces yo creo, sinceramente, ahora, poniéndolo en el aspecto lógico, ¿no? Zacarías era un sacerdote, era un hombre hecho y derecho, estudiado, ¿sí? En todo sentido, en la ley, en la biología, en todo. O sea, él sabía que él ya estaba en una edad donde ya no podían concebir, ¿sí? Entonces, claro, era lógico que la duda lo invadiera, ¿sí? Pero ella era lo que No, hoy no, consideramos como claro. una niña. Sí, es una niña. Además estaba consagrada en el templo, ¿no? Estaba consagrada a Y Dios. entonces ella no asociaba, Ujú. oye, pero si yo acabo de ser desposada con José, ¿cómo será esto? Pues yo todavía no conozco varón. Y ella, ¿qué era lo que estaba diciendo ella? Mi entendimiento, en mi poco entendimiento, yo sé que yo voy a tener un hijo cuando tenga una relación, un curso sexual con el varón, Cuando conozca varón. Sí. cuando conozca varón. Entonces, sin embargo, ahí el ángel le da un nuevo parámetro que nadie conoce, que probablemente fue develado por primera vez para ella. Y a raíz de eso, el ángel prácticamente le dio a entender, no es lo que nadie conoce, Y es una pero pregunta inocente, ¿no? total, Totalmente. viniendo de una personita inocente. Pero Así aquí es es. donde viene la frase, cuando dice, porque para Dios no hay nada imposible. Mm. O sea, prácticamente le está diciendo, sí, sí, bajo los parámetros humanos es imposible. Pero esto no es imposible para Dios, especialmente cuando lo que está en juego es la salvación del mundo. Entonces, a mí me parece que para nosotros, esto es un mensaje grande para nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro sí también pesa una eternidad. Mm. O sea, yo siento que aquí estamos hablando de no cualquier sí, que si estamos acostumbrados a decir sí hoy y lo podemos retirar mañana, no es en este caso. Aquí no No, estamos no. firmando un contrato que de alguna manera en algún momento puede expirar o puede ser o puede romperse. No, aquí estamos hablando de una alianza con Dios, que es la que nos va a hacer eternos, que es la que nos va a restituir en nuestra eternidad, ¿sí? Que es el regreso a Dios. A mí se me hace que ese es como el punto primordial. Pero bueno, adivinen qué, se nos acabó el tiempo. No puede ser. Una Bueno, vez más. Entonces, bueno, si les parece, si ustedes me permiten, a ver, y con la venia de la audiencia también, antes de hacer nuestra oración final, la invitación para nuestro próximo capítulo, claro, yo voy a hacer una pequeña oración eh, con respecto a este tema adelante. de la pobre de Dios. Perdón, de la esclava de Dios. Señor, como María, quiero ser tu esclavo. No entiendo todo, pero confío en ti. Hazme dócil, humilde y fuerte en la fe. Que yo también diga hoy, hágase en mí según tu palabra. Amén. 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 Nos bendecimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por Muchas acompañarnos gracias. ¿Sí? y nos vemos la próxima si Dios así lo quiere. Amén. Hasta entonces. Adelante y arriba, mi pequeña caravana
de peregrinos sembradores de amor. Mi manto los cubre, mi inmaculado corazón los abraza. No teman, yo estoy con ustedes. Avanzamos contigo, Madre, bajo tu manto, en el amor de Dios. Hasta nuestro próximo encuentro en la célula trinitaria María Hoy. Maestra y modelo